Buenas noches, amigos. Una vez más tenemos el mutuo placer de reencontrarnos semanalmente en este programa de Seguridad y Sociedad. Hoy vamos a tratar varios temas, el tema nacional, por supuesto, con un invitado de lujo, el periodista Ricardo Ragendorfer, autor de, entre otros, La Bonaerense, La secta del gatillo y Los doblados, en fin, una serie de libros sumamente interesantes de investigación periodística. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a tratar de realizar un análisis profundo de las fuerzas de seguridad y su implicancia en el estadio de inseguridad que hoy por hoy sufre sobre todo la provincia de Buenos Aires y particularmente el conurbano bonaerense y particularmente un departamento judicial como es el de Lomas de Zamora. Por otra parte, en nuestro segmento internacional vamos a tratar el tema del narcotráfico. El narcotráfico, pero desde el punto de vista internacional. ¿Qué está pasando en México con el narcotráfico? Está pasando algo muy curioso. Se están realizando prácticas de tercerización de los carteles del narcotráfico mexicano. Es decir, la contratación de mano de obra de sicarios que no pertenecen a los propios cárteles, sino que son un desprendimiento, en algunos casos, y en otros casos, grupos totalmente ajenos que se alquilan al mejor postor, generalmente al mismo cártel, siempre. Así que con esto vamos a ir adentrándonos en este proceso que para muchos puede resultar extraño, este bloque internacional, pero siempre tenemos que tener en cuenta que lo internacional replica absolutamente en nuestra realidad. Y hoy por hoy el narcotráfico ya está comenzando la tercera fase de instalación en nuestro país, que es la fase definitiva, es la fase de México, es la fase de la cual es muy difícil volver, retrotraerla. ¿Por qué? Porque ya tienen sus propios territorios, ya han cooptado las voluntades políticas, judiciales, policiales, municipales. Un emergente de esta situación, un ejemplo claro para ustedes es el caso de Itatí. Itatí, un pueblo ribereño, pequeño, donde el intendente, el viceintendente, el sheriff local y los habitantes del pueblo en su mayoría pertenecían o trabajaban para el narcotráfico, concretamente para el traslado de marihuana desde Paraguay hacia nuestro territorio. Esto es de una gravedad tal que hizo que todo el mundo fuera detenido y se descubriera que la campaña política del intendente de Itatí había sido financiada por el narco internacional. Y por otra parte, lejos de la detención terminar con esto, poco tiempo después, un mes después, se vuelven a secuestrar centenares de kilos de marihuana nuevamente en Itatí. Esto es solamente un pedacito del iceberg que emerge con el problema del narcotráfico. Así que va a ser parte de nuestro tema de hoy in extenso. Bueno, continuando con el programa, tenemos un invitado que también me comprende en las generales de la ley, porque tenemos una amistad de muchos años, amistad muchas veces incomprensible, ¿no? Ahora cuando lo presente van a entender, en mi condición de oficial superior policial, ser amigo de un periodista de investigación como Ricardo Ragendorfer, más conocido comúnmente como Patán para los amigos, es un periodista de investigación policial maravilloso, que tiene obras que quien quiere entender lo que es la corporación policíaca no puede dejar de leer, como La Bonaerense, que inspiró una película de Pablo Trapero, El Bonaerense, y a mi entender una segunda obra en esta temática, además de otras que también él trata, que se llama La secta del gatillo. Se las recomiendo, La secta del gatillo está absolutamente agotada en librerías, hasta donde yo sé,
pero se puede conseguir en internet y la pueden leer en pocos minutos. Ricardo, aprovecho para darte la bienvenida. Un gusto. A este envío. Y esto nos lleva a tratar un tema del cual vos sabes mucho y bien. ¿Qué está pasando con la policía bonaerense hoy por hoy? ¿Qué es esto de cambios y recambios y para qué se hacen, por qué se hacen y qué va a pasar? Mira, por empezar, yo pienso que no solo es un problema de la policía bonaerense, sino de todas las agencias federales y provinciales que actúan en el país. No en balde, por ejemplo, tenemos un flamante jefe de la policía de la ciudad, que asimismo es una fuerza flamante, que ya está preso con prisión preventiva. No en balde, tuvimos en la provincia de Buenos Aires un sujeto como Pablo Bressi. Y particularmente en la provincia de Buenos Aires yo pienso lo siguiente. Pienso que la llegada de María Eugenia Vidal a La Plata fue tan sorpresivo incluso para ella que no tenía debidamente diseñado su política hacia la bonaerense. En consecuencia apeló, y pienso que nunca mejor dicho este término, a la herencia recibida, o sea, digamos, tomó intacta la estructura que le legó la dupla formada por el ex ministro Alejandro Granados y por el jefe de la policía bonaerense Hugo Maskin. Y en ese marco, Bressi, que tal vez fue el único cambio que hubo, un cambio de jefe, porque Maskin pasó a retiro por razones jubilatorias, a través de Bressi, que es su especie de delfín, de algún modo extendía ya desde el retiro su influencia en la fuerza y en los negocios de esa fuerza, ¿no? Eso, desde luego, no solo mantuvo intacta la estructura, la picante estructura que hubo durante el gobierno del Ministerio de Granados y durante el reinado de Maskin, sino que además le agregó a esa situación por demás picante una interna dentro del comisariato por parte de integrantes que tenían cifrados en el cambio de gobierno determinadas ilusiones de poder, ¿no? Y eso se tradujo en toda una ola de secuestros muy discrecionales. El diputado del PRO, Osvaldo Mercury, el fiscal general de Loma de Zamora, el doctor Escalera, robos bastante significativos como el sufrido en el hogar del intendente de La Plata Garró, el robo por demás también significativo en la casa del ministro de Gobierno Salvay, además de toda una serie de operaciones tendiente a tenderle una zancadilla al propio Bressi, como por ejemplo la famosa causa de los 36 sobres con una suma exigua en La Plata, la detención de 3 oficiales de narcotráfico muy allegados a Bressi por proteger narcos en Esteban Echeverría, y por último la detención del jefe de verificación de automotores, el comisario Medina, alias La Máquina, que precipitó la caída de Bressi y su reemplazo por Perroni, que dicho sea de paso es otro pollo del señor Maskin. Alguna vez yo escuché en esas innumerables tenidas una teoría tuya que comparto enormemente, que es la del delfinazgo, ¿no? El mayorazgo, esta suerte de herencia corporativa que se da en la bonaerense y que sigue hilos invisibles de poder, porque en realidad la institución no es mala. Lo que es malo es la corporación que como un alien anida dentro de la institución
Y me gustaría que profundices un poco esto de el delfinazgo y las herencias de poder. Sí, en ese sentido tenés razón, la institución no es mala, o sea, los escritorios, los ladrillos de la comisaría no son malos en sí mismos, lo malos son los hombres que la integran de algún modo, ¿no? Y efectivamente, digamos, dentro de la policía bonaerense y en casi todas las agencias policiales funciona un sistema casi heráldico a través de, que se articula a través de hijos putativos, entenados, apadrinados, sectores que responden a determinados sectores, que entran en colisión por determinados negocios. En fin, sucede en la policía lo que sucede por otra parte en cualquier consorcio de propietarios. Y de pronto tenemos este estallido de violencia sospechosa, digo yo, ¿no? Sospechosa porque tenemos hechos de violencia que no tienen una razón lógica y que podemos atribuirlos al avance del narcotráfico. Después vamos a hablar un poco sobre esto, pero también quizá algunos lo puedan atribuir a una intencionalidad de desestabilización política de esta gobernación femenina que por un lado parece frágil pero es dura a la hora de tomar decisiones, pero quizá todavía no ha tenido tiempo o no ha sabido encarar el rumbo estratégico de las políticas de seguridad y nos estamos quedando solamente en lo táctico, en más patrulleros, en más gente, en estas policías locales que ahora van a dejar de existir y la poderosa bonaerense las absorbe amicalmente en su seno. Todas estas cuestiones de este aumento de la violencia últimamente, por ejemplo el caso de Gran Buenos Aires, ¿tendrá que ver necesariamente con esta teoría de la canilla de regular para someter? Y por un lado sí, como dijimos antes, hay delitos bastante significativos, ¿no? Es una constelación de factores en los cuales también tiene que ver la complicidad de la justicia, y por otra parte su incompetencia. O sea, de pronto tenemos un tipo como Castraseña, que, digamos, hace una puesta en escena para convertirse en una especie de héroe de la toga, por otra parte le salta que tenía expedientes paralizados, que faltaban drogas y elementos de valor secuestrados en procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestro héroe de la toga era un garufero de barrio en realidad. Por otra parte, tenemos, por ejemplo, también vinculado a Castraseña, pero también a otro fiscal que tomó intervención, que es el que tiene la causa de los 36 sobres, el ahora famoso fiscal Martini, que de pronto aparece una causa que vendría a ser la nave insignia de la lucha contra la corrupción policial, que es la de los caranchos, ¿no? De los caranchos, ¿sabés lo que es la causa de los caranchos? A un detenido posteriormente liberado por la causa de los sobres, que está sin laburo, que está exonerado, etcétera, 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 consiguió una changuita para un abogado para conseguirle accidentes, ¿no? Va por los hospitales, ve accidentes, se los apalabra a los accidentados y se gana unos mangos, ¿no? Y el fiscal Martini detecta en las escuchas telefónicas que le hace por otra causa una conversación telefónica con un amigo policía al cual le dice: che, estoy haciendo una changa con un abogado, si sabes algo, avísame. Eso es lo único que hay en la causa de los caranchos. Lo único. Lo único que hay es eso en la causa de los caranchos, razón por la cual este hombre volvió a ser detenido. A ese fiscal Martini se le murió uno de los detenidos en la unidad 9, uno de los policías detenidos, ¿no?
¿De qué murió? Se tragó la almohada. Sospechosamente se tragó la almohada. Yo le hago una entrevista y me dice, no, fue una muerte natural, que esto, que el otro, y le digo, ¿usted por casualidad secuestró a la almohada? Su respuesta fue, la almohada. Capaz Caramba. se la llevó. Bueno, tenemos eso, o sea, esto no es Suiza, esto es algo así como la República de Burundi, solo que en el cono sur de América Latina. Es realmente por momentos, y digo, a quienes estamos acostumbrados a transitar el lodo de la corrupción y demás, es aterrador el panorama. Es aterrador, y por otra parte se habla de puerta giratoria cuando, digamos, los índices de prisionización son elevadísimos. O sea, preguntémosle a cualquier abogado defensor lo que cuesta conseguir la libertad de un detenido, ¿no? Pero, digamos, son detenidos o por delitos de poca monta, o directamente son gente que, como se dice en la jerga, se está comiendo un garrón, ¿no? En ese sentido, digamos, hay, y esto, digamos, acá la gobernadora Vidal sigue las generales de la ley, hay una especie de pacto que consiste en demagogia punitiva a cambio de vista gorda con los negocios, ¿no? Y el problema principal es que estamos hablando de una fuerza que se autofinancia, en consecuencia es una fuerza que se autogobierna, en consecuencia estamos hablando de un Estado dentro de otro Estado, que es mucho más difícil disciplinar que a los trabajadores tercerizados del Teatro Colón. Yo recuerdo una definición de Walsh en su momento, que vos has replicado alguna vez también, la secta del gatillo alegre y la mano en la lata, ¿no? Me viene a la memoria esta frase de Walsh y cuánta verdad hay a través de todo esto que nos estás contando, y que por otra parte es cierto, y que por otra parte produce a diario lágrimas, desazón y tristeza en el ciudadano de a pie. Yo te agradezco muchísimo tu presencia hoy, Ricardo, y como ya es costumbre, tenemos para vos 2 libros. Uno que quiero mostrar, porque es prácticamente la Biblia de quien quiera entender lo que es la bonaerense, el primer libro que trata sobre él, y, por supuesto, un modesto libro de mi autoría, que es un manual de autopreservación urbana, para que, mientras el Estado fracase, vos trates de aprender a cuidarte. Así que... Muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir. ¡Agáchense! ¡Les van a pegar a la verga! ¡Otro! ¡Tírale otro 50-eso! ¡Tírale otro! ¡Vamos, perro! ¡Eso es esto, oiga! ¡Jálalo, jálalo! ¿Sabes qué? Nomás porque siento que me mata si no iba corriendo de aquí para allá. Oye, nos pasaron 3. Nomás matamos uno. Sí. ¡Ya maté! ¡Puta madre! ¡Madre mía! Con el 50 estamos tirándole. ¡Es todo, marihuas! Ya, espérate, Ya, güey, ya no tiren, ya no tiren. Ya déjenlos que se gasten en el parque. ¡Verga! ¡Agua! ¡Ahí les voy! Por allá, que no voy a pegar los cables de la luz. Acá arriba, güey. Cuidado con los cables, cuidado con los cables. Ahí les voy para allá, ahí les voy para allá.
la dirección abierta. Te acuerdas con la línea, güey. Échale ahí, esto vale un Bueno, y aquí lo prometido, ¿no? Nuestro bloque internacional que va a tratar del narcotráfico, pero desde el punto de vista de la tercerización que se está haciendo en México de los grupos de tareas del narcotráfico, los grupos de choque, los grupos de acción. Es decir, los grandes cárteles se dedican ¿a qué? A su negocio, que es la droga, y delegan por contrato en grupos pequeños y violentos el asesinato, los levantones, los raptos, las represalias, los ataques a puestos policiales e inclusive las guerras intestinas que permanentemente, como pequeños shogunes del Japón medieval, libran los varones de la droga mexicana. Esto no es nuevo, empezó en la década del 90 con Osiel Cárdenas en su momento, un patrón del cártel del Golfo, que crea su propio cuerpo armado, que eran los Zetas. Los Zetas eran la guardia pretoriana del cártel del Golfo, eran desertores del ejército mexicano con una gran formación, muchos también provenían de Guatemala, de los Caibiles, un cuerpo especial de comandos, y luego este cuerpo de los Zetas se independizó, si bien sigue trabajando en algunos casos para el cártel del Golfo, está prácticamente transformado en una suerte de cártel propio. Tenemos en este momento detectado en México 52 grupos criminales distintos que trabajan para 3 grandes cárteles. El cártel del Golfo, por ejemplo, trabaja con un grupo que se llama Los Pelones. Y esto nos puede parecer cómico, pero créanme que el grupo de Los Pelones exhibe un salvajismo a prueba de nervios para cualquiera. También tenemos los Metros, los Ciclones, que son los 3 grupos principales que trabajan para el cártel del Golfo, juntamente con los Zetas. En el grupo del Beltrán Leiva tenemos 3 agrupaciones que se llaman los Rojillos, las Ardillas y los Granados. Esos son los grandes grupos que trabajan justamente para los Beltrán Leiva. Y finalmente, uno de los cárteles que está más extendido, que es el cártel de Sinaloa, tiene al grupo de los Tigres, los Cabrera, el grupo que se denomina Gente Nueva, no confundir Gente Nueva con otro cártel que existe. Este Gente Nueva es un grupo de sicarios. Y hay otro que tiene un nombre curioso, los Artistas Asesinos. Es un grupo de sicarios que se dedica a matar, se dedica a las narcomantas, a descuartizar gente y colgarla de los puentes con algún mensaje, sobre todo de bandas que ustedes pudieron apreciar en el video, bandas que combaten entre sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el 2014? En el 2014 la actividad del gobierno mexicano deriva en una pauperización, de alguna manera, de la capacidad de manejar dinero cash de los grandes cárteles. Entonces, ¿qué hacen los cárteles? Derivan plazas, empiezan a pagar con zonas a sus empleados. Les dan una determinada ciudad en donde de pronto los artistas asesinos pueden negociar droga, alguna pequeña localidad, en donde obviamente la policía municipal está totalmente cooptada, y allí hacen su negocio. Esta tercerización va increyendo, ¿no? De la mano de la actividad del Estado mexicano, que consciente de que está en la tercera etapa de instalación del narcotráfico, lo combate. Pero ¿qué pasa? Lo combate con la única fuerza que es confiable para el Estado, y no es una policía. La única fuerza que combate el narco en México con confianza del Estado es la Marina. Fíjense qué contrasentido este. Los marinos son los únicos que combaten a los grandes cárteles del narco en México
con toda confianza. Y esto deviene de una costumbre muy mala que nosotros tenemos acá y que en México también la tienen, y que es que cuando cambian los gobiernos, cambian los funcionarios especializados en narcotráfico también. ¿Qué sucede? En la Procuraduría General, que es una suerte de un FBI mexicano, los funcionarios que son abogados tienen coches blindados, custodias y trabajan muy cómodamente. Ahora, cuando cambia el gobierno, pasan a ser nuevamente ciudadanos de a pie. ¿Qué sucede? Un año antes de que cambie el gobierno, son de alguna manera entrevistados por algún decidor de los cárteles que le recuerda que dentro de un año no tiene más coche blindado, no tiene más custodias, por lo tanto, y no tiene más dinero proveniente del Estado, que va a tener que ir por la calle y que seguramente va a sufrir algún accidente mortal. Esto hace que, de alguna manera, los abogados de la Procuración tiendan a ser más permeables a medida que pasa el tiempo. Este es un gran error que nosotros repetimos. Cuando hay una especialización en ciertas áreas, aunque cambie el gobierno de signo político, los funcionarios técnicos deberían conservar sus cargos. Esto lamentablemente no es así. Y bueno, ya vamos cerrando nuestro programa de hoy. Espero que les haya sido interesante y de todas maneras prometemos seguir trayendo temas que hagan a la seguridad tanto nacional como internacional, en tanto y en cuanto esta seguridad internacional tenga que ver con nuestra realidad. Así que los despido y me despido hasta la semana que viene, diciéndoles, hagamos que esto valga la pena. Muchas gracias.